Nuestro tiempo de consultorio, 12 minutos que pasan de las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y ya tengo aquí a mi lado, que sí que tenemos la suerte y el placer de contar con él aquí en vivo y en directo, José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gemma. Bueno, el honor, el placer es el mío de estar contigo y, por supuesto, con el resto del equipo de Intereconomía y, obviamente, con los protagonistas, que son los oyentes, los telespectadores. Con lo cual, un lujo estar aquí. Muchísimas gracias, el lujo también es nuestro, lo sabes. Así que ya saben que ponemos a su disposición un número de teléfono, el 91 533 1851. También pueden hacernos sus consultas a través de un número de WhatsApp, 609 22 47 16, o a través de nuestro canal de YouTube, en el que pues así nos ponen cara, nos ven a José María y a mí, y bueno, pues pueden dejarnos sus consultas, sus dudas, que José María pues encantadísimo e intenta responder a todas esas consultas, aunque lo que siempre decimos, no podemos hacerles recomendaciones, él no puede hacerles recomendaciones, y quizás la mejor recomendación sería que acudan a expertos, que acudan a asesoramientos profesionales, asesoramientos personalizados, porque José María puede responderles a todos ustedes e intentar, bueno, pues reconducirles hacia tal fondo, o si pueden aumentar la cartera, cuáles quizás son los fondos o los sectores que puedan estar ahora más de moda, los más beneficiados por el presidente que tenemos en Estados Unidos, etcétera, etcétera, o si es buen momento para invertir en oro, en metales preciosos, aunque esté en máximos históricos, pero claro, tampoco él sabe cuál es su perfil, el perfil del oyente, cuál es su cartera, cuál es su bolsillo, que eso también es muy importante, y cuál es el riesgo, porque lo del riesgo también pues es un factor relevante. Todo eso forma parte de ese asesoramiento personalizado. Es como si nos fuéramos a hacer un traje, ¿verdad, José María? A la medida. Claro, a la medida, no todos los cuerpos son iguales. No, para nada. Y luego, además, que el traje nos puede servir ahora, pero a lo mejor adelgazamos o engordamos, ¿no? Porque, bueno, cada mes hay alguna fiesta y es difícil mantenerse en línea, empezamos, ¿verdad? ¿no? Después de las Navidades y luego, venga, después de la cuesta de enero. Ahora vendrán las torrijas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues los mercados pasa algo parecido, ¿no? Siempre cambia algo y hay que ajustar el traje, hay que ajustar las carteras. Y también incluso nosotros mismos, claro. Ya no solo digo como también a nivel estético, a nivel de ropa, ¿no? Sino que nuestras necesidades, nuestros sueños pueden perfectamente cambiar, nuestras circunstancias personales, y el asesoramiento no solo tiene que ser personalizado, sino también debe de ser continuado, con lo cual esa labor, como bien dices tú, de expertos es fundamental. Un asesoramiento de expertos, que ¿dónde os pueden encontrar? Si la gente que nos está escuchando, simplemente que quieran información, que busquen, bueno, pues en qué consiste ese asesoramiento, que no solamente, como decíamos, es personalizado, sino que tampoco vale con que me den el asesoramiento para un momento determinado y después ya nos olvidemos, sino que ese asesoramiento tiene que ser continuado, porque pues ya estamos viendo el mercado, los vaivenes que va dando. Efectivamente, pues mira, tan fácil como o bien visitando nuestra página web www.lunasevilla.es, o bien llamándonos al teléfono al 91 762 34 42. Bueno, después volveremos a repetir ese número de teléfono, o cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, porque además estáis muy cerquitas, en la Plaza de la Independencia, en la Plaza de la Lealtad, exacto. Estamos muy cerquita de la Bolsa. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado este lunes? ¿O qué está pasando? Bueno, pues que por lo menos hoy no vengo con el corazón en un puño. Por fin un lunes que no me toca torear osos, ¿no? En este sentido, ¿no? En este caso ha sido mercados alcistas, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Muy buena pregunta. Todo es Trump. Parece que todo gira en torno a Trump. Trump es un personaje que evidentemente es complicado saber lo que puede pensar de un día para otro, ¿no? Pero más allá del arte de la confusión o de la distracción, yo creo que está siendo bastante fiel a las promesas que hizo tanto en precampaña como en campaña electoral, y que convenció
a una gran parte del electorado norteamericano que le ha llevado a la Casa Blanca, ¿no? A lo mejor contra todo pronóstico, sobre todo de los medios de comunicación oficiales en Estados Unidos, ¿no? Tanto es así que, fíjense, como la Super Bowl, pues pues ha habido silbidos o no silbidos en función de cómo se ha ido uno posicionando, ¿no? En torno a Trump, ¿no? Entonces eso no al mercado, yo creo que en líneas generales no debiera de sorprenderle. Eso no significa que no haya capítulos de volatilidad. Ya los hubo en el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Cada vez que amenazaba o imponía aranceles, pues entraba los miedos lógicos de la guerra comercial y lo que impacta la guerra comercial tanto desde el plano geopolítico como, por supuesto, desde el plano económico y financiero, sobre todo los miedos a que se disparara la inflación. Pero si uno hace relectura de esas promesas de Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca en este Trump 2.0, y sobre todo lo más importante, todo lo que insistió en torno a la inflación, y conoce un poco al personaje, yo creo que la lectura que muchas veces hace el mercado en torno a un Trump para imponer aranceles a todo el mundo, genera una guerra comercial que al final haga entrar a todo el mundo por la rueda para mejorar la balanza comercial de Estados Unidos, que haya una competencia, entre comillas, más, no sé, más desleal, por así llamarlo de alguna manera. Yo creo que el mercado ahí se confunde. Es mi opinión, es mi humilde opinión, o al menos la nuestra en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Yo creo que Donald Trump persigue otras cosas, ¿no? Es sentar en la mesa de negociación a una serie de países que probablemente al final lo que está buscando no es que repunte la inflación. Evidentemente que hay que vigilarla, claro que sí. Como otros factores de riesgo que poco se hablan, como es el ciclo en el cual está de inflación en Japón, que pudiera poner en peligro todo el tema del carry trade, es decir, la financiación que ha habido en yenes para comprar otros activos en otras divisas, y que ya tuvimos turbulencias el pasado verano como consecuencia de la primera subida de tipo de interés por parte del Banco de Japón, ¿no? Poco se habla ya de ello, pero el Banco de Japón ya ha vuelto a subir tipos y probablemente lo vuelva a hacer a lo largo de este 2025, y posiblemente eso pudiera generar algún escenario de volatilidad que ahora mismo quizás no está interiorizado por el mercado, ¿no? Pero volviendo otra vez a Trump, Trump insistió mucho, yo lo he venido diciendo aquí los lunes, en controlar la inflación. De hecho, le achacó la administración Biden que la inflación se disparara. Hubo medidas de los demócratas que probablemente llevara a una inflación, probablemente a lo mejor algunas medidas de la famosa Agenda 2030 o 2050, depende del país, puedan ser inflacionistas, pero otras no. Tanto se debió a la administración Biden, sobre todo cuando veníamos de una época post-pandemia, ¿no? Con las cadenas de distribución pues absolutamente colapsadas, ¿no? Pero la situación es que yo no creo que Donald Trump esté buscando un escenario de inflación y a la vez no sé, soplar y sorber y diciendo a la Reserva Federal que bájeme los tipos de interés y provocando una inflación. No lo sé, me cuesta creerlo. Yo creo que sentar en la mesa de negociación con un objetivo muy claro. En el caso de Europa es clarísimo, pero muy claro, y es: oiga, yo no estoy dispuesto que un señor de Ohio, de Wisconsin o del estado de Nueva York tenga que pagar la defensa de Europa. Puedo pagarla, pero en menor medida, y ya está bien que a lo mejor una persona que viva en Madrid o viva en, no sé, en Múnich o viva en Milán, pues tendrá que a lo mejor pagar la defensa de Europa. Y ha conseguido algo, y ha sido sentar a los europeos para tomárselo más en serio el tema del gasto de defensa de Europa. Gastarse más, y eso es un win-to-win a Estados Unidos, ¿eh? Es un win-to-win en el sentido de que si consigue que Europa gaste más en defensa y evidentemente Estados Unidos reduzca el gasto de defensa, en este caso en Europa, evidentemente mejoraría sus cuentas públicas en parte. Si encima las grandes compañías norteamericanas de defensa ven su cartera de pedidos incrementarse, pues también les va a beneficiar. Con lo cual, yo creo que la negociación en este caso de Donald Trump va por otros diríamos, va por otros órdenes, ¿no? No tanto la parte económica de recaudar más, sino quizás de gastar menos. Y eso el mercado probablemente poco a poco se vaya dando cuenta, fundamentalmente como amenaza, lo impone, luego lo retira. No sé hasta qué punto luego esto va a tener la credibilidad de Donald Trump en cuanto a la negociación, ¿no? Cuando ven que, oye, pues me siento a la mesa y luego a lo mejor pues todo se queda un poco en suspenso, ¿no? Habrá que seguirlo, evidentemente es un personaje, no cabe la menor duda, y genera volatilidad.
Pero, y con esto acabo, la volatilidad nos invita fundamentalmente a tres cosas, que va a ser un poco el hilo conductor a lo largo de este consultorio. Uno, hay que aprender a surfear en las olas de volatilidad, puesto que la volatilidad de verdad, y lo decía la pasada semana, genera oportunidades de inversión. En segundo lugar, hay que templar los miedos. A veces el miedo nos hace ver las cosas peor de lo que son y evidentemente gestionar adecuadamente las emociones es muy sano en el actual contexto económico y financiero. Y en tercer lugar, quizás sea un año donde, bueno, claramente hay que apoyarse más en la gestión activa. No significa que la gestión indexada no haya que tener en cuenta, claro que sí, pero probablemente la gestión activa sea mucho más importante de lo que ha sido en los últimos ejercicios, a tenor de la dispersión que se está ya produciendo a nivel sectorial e incluso de valores. Uh-huh. Tenemos ya bastantes llamadas, también correos que nos llegan a través de nuestra página web, a través de YouTube, también a través de WhatsApp. Así que vamos a comenzar saludando a Alejandro, que nos ha llamado al 91 533 18 51. Alejandro, muy buenas tardes, díganos. Sí, buenas tardes. Mira, yo tengo... Perdone, Alejandro, no le escuchamos. Tengo 11 fondos. ¿Sí? Están todos en renta mixtas y renta variable. Ahora quería coger dos de retorno absoluto. El Invesco Create Chin, el BST Europea Absoluten, Return, y el Nordea 1 están Return Fund. A ver qué le parece coger estos, aparte de que tengo lo otro con plusvalías. Uh-huh. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. A ver, ¿me deja por el teléfono? Por supuesto, no se preocupe, le dejamos al teléfono. A ver, Vale, José María. Gracias. Vamos allá, Alejandro. Entiendo que si tiene la mayor parte de su cartera, bueno, la totalidad de su cartera, combinada entre mixtos, entiendo de renta variable, probablemente, a lo mejor de deuda, mixto de deuda, me refiero a renta fija, y renta variable pura, el perfil de riesgo, evidentemente, pues es de moderado para arriba, es decir, dinámico o agresivo, ¿no? Y lo quiere complementar precisamente, entiendo, para, por un lado, reducir algo el riesgo del conjunto de la cartera, y en segundo lugar, aprovechar esa dispersión que se está produciendo en los diferentes mercados de capitales a través de fondos de inversión que lo que hagan es combinar posiciones compradas con vendidas, posiciones largas con posiciones cortas, ¿no? Con los famosos long short, market neutral, CTAs, etcétera, etcétera. Vale. Nos dice dos ideas. Una de un producto de la gestora BlackRock, el European Absolute Return, lo está haciendo muy bien, bastante consistente dentro de su categoría de fondos de retorno absoluto, con una volatilidad controlada, invirtiendo tanto posiciones compradas como vendidas en Europa. Me gusta la idea, aunque hoy por hoy Europa ha pasado de ser el patito feo a un cisne un poco más bonito, que no un patito feo. Y luego nos habla del fondo de la gestora Nordea, que no es un producto de vocación de retorno absoluto, es otro tipo de producto, es más bien un mixto, que tiene posiciones en deuda, básicamente deuda de medio y largo plazo, sobre todo norteamericana, suele tenerlo, y producto o acciones en la parte de renta variable, llamémosle menos growth, sino quizás más de sectores más defensivos. Con lo cual el Nordea no sería un producto de retorno absoluto, sino estaría dentro de la categoría de mixtos. Luego en la pizarra traigo otro mixto alternativo al fondo de Nordea, que siendo un buen producto el de la gestora Nordea, quizás para la actual coyuntura me guste más la idea que te traigo hoy para la pizarra. Pero hablando otra vez de los fondos de retorno absoluto, BlackRock puede ser una idea, pero yo lo combinaría quizás con un fondo long short a nivel más global, para no centrarnos solo en Europa, sino teniendo un fondo más global con esas posiciones long short, la pata larga, es decir, la pata comprada parece ser siempre un poquito más elevada que la pata corta, la pata de vendida, con lo cual tiene algo de beta a la renta variable, pero la verdad es que la selección que está haciendo el equipo gestor en este producto a mí personalmente me gusta. Habría que estudiarlo en el conjunto de la cartera, como bien apuntaba Gema. Ya saben que no son recomendaciones, son ideas de inversión para que ustedes las estudien y, si a poder ser, que se apoyen con un
con un asesor financiero. ¿Qué producto estoy pensando? Un fondo de la gestora Pictet, que es el Pictet Atlas. Un fondo que, ya insisto, es más global, posiciones en Estados Unidos, en Europa, en alguna otra zona del mundo, e insisto que combina posiciones compradas con vendidas. Quizás sea el complemento, el fondo que pudiera acompañar mejor al fondo de la gestora BlackRock que nos citaba usted, Alejandro. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Gemma. Díganos. Pues mira, yo solamente tengo 19 fondos de inversión y tengo entre ellos el Acatis India, que ha ido muy bien, pero últimamente no sé, sí, casi por quitarlo. A ver qué me puede decir José María. Perdón, que no es el Acatis, es el Franklin India. Vale. Y estoy pensando en entrar en uno en China. ¿Sí? Y me huele, a ver qué le parece. Yo tengo a mi lado el Fidelity Focus China. Ajá. A ver qué me puede decir. Gracias, José Manuel. Un saludo. Nada Buena más, tarde. nada más que para un oyente de 87 años, Madre mía, ¿entiendes? qué Que maravilla. desde las 7:30 de la mañana está con el ordenador. Bueno, pues también tiene que salir a la calle, darse un paseo y, por supuesto, seguir escuchándonos. Pero, José Manuel, gracias. Muy buena tarde. Escuchando, llevo más de 30 años escuchando. Muchísimas gracias. Venga, adiós. gracias. Bueno, parece que le Adiós. gusta todo lo que tenga que ver con Asia. Estaba con el Franklin India y mirando lo del Fidelity Focus China. A ver. Bueno, da gusto siempre hablar con la sabiduría que da por la experiencia, ¿no? Con gente que lleva tanto tiempo invirtiendo y además escuchando seguramente de forma tan fiel a Intereconomía, con lo cual, bueno, pues un gustazo. Lo de tener muchos fondos, pues, o pocos fondos, todo va a depender del patrimonio y que, como siempre digo, que vamos a ver, que no por tener muchos fondos a lo mejor se diversifica adecuadamente. Hay que mirar a ver que no se pisen excesivamente la banguera, ¿no? Con lo cual, pues eso hay que tenerlo siempre muy presente. Puede ser que esté muy bien diversificado, con lo cual, fenomenal. India. India no ha arrancado especialmente bien en este 2025 y la pregunta ¿es coyuntural o va a durar más tiempo? Bueno, yo creo que la India hay algunos factores que juegan en estos momentos al corto plazo de forma que justificaría las caídas o el peor empiece relativo respecto a otras bolsas a nivel mundial. Uno es las valoraciones, la valoración de las principales compañías de la bolsa india en estos instantes son muy ajustadas. Es uno de los mercados del mundo donde por fundamentales, por ratio, por ejemplo, del PER, es de los que están más altos de su media histórica y denota, bueno, pues que evidentemente ya tiene que crecer de forma sorprendentemente positiva tanto sus ingresos como su beneficio por acción, que justifique, sin duda alguna, el buen tono de la bolsa india. Pero es que luego hay otro segundo factor, y es las salidas a bolsa que ha habido en la India y que van a seguir saliendo, que lógicamente eso, en cierta manera, detrae liquidez de otras compañías que ya estaban funcionando en el mercado. Con lo cual, bueno, pues el inversor, ya no solo de la India, sino también de fuera de la India, pues está mirando otras compañías que salen a bolsa, viendo si son o no son atractivas. El dinero, aunque los bancos centrales lo han hecho casi infinito, pero los mercados de capitales, sobre todo los mercados emergentes, pues realmente no es infinito. Realmente ahí puede ser un poco finito, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se reparte. Y eso, en cierta manera, bueno, pues hace que el mercado le cueste encontrar cierta velocidad de crucero que mantenía hasta ahora, sobre todo en los últimos años. Luego hay un tercer factor que va muy relacionado con la pregunta, ¿no? China. La verdad es que la correlación que ha tenido India ha sido bastante negativa con los mercados emergentes, claramente con China, se ha correlacionado mucho más con los mercados desarrollados. Este año la correlación ya no es positiva, es negativa con los mercados desarrollados,
y de nuevo China cuando ha empezado a funcionar, la India lo ha dejado de hacer, ¿no? Un mercado chino con muchas dudas, pero que es verdad que por valoración está más barato en líneas generales que la bolsa india. Moraleja. Yo quizás habría que estudiarlo, ¿de acuerdo? Pero la India a lo mejor temporalmente o reducirlo o consolidar el beneficio que hemos tenido y irnos hacia otros mercados. Uno puede ser China. El fondo que ha dicho de la gestora Fidelity junto con otras gestoras, a mí me encantan, gestoras como puede ser Aberdeen, como puede ser Robeco, como puede ser Invesco y otras tantas. La verdad es que lo hacen bastante bien, pero el fondo, el producto que nos señala es un campeón. O sea, él suele hacerlo de forma consistentemente bien cuando China funciona, con lo cual girar dentro de Asia hacia China no me parece mal, y dar un cierto descanso a la cartera a la India, si no sé si total o parcial, tampoco me parece descabellado. Nos siguen llegando más consultas a través de nuestro número de WhatsApp 609 22 47 16 y nos pregunta, ¿elegir entre Amundi SP500 ESG Index o el otro fondo Vanguard Global Stock Index? A ver. Bueno, uno es un fondo de inversión y el otro es un fondo cotizado. Eso es importante tenerlo presente por el tema de la fiscalidad que en España pues tienen los fondos y los ETFs, ¿de acuerdo? Eso tenerlo siempre presente. Luego la diferencia, ligarme más a la evolución del SP500 o ligarme más, en este caso, a la bolsa europea, a la de la zona euro. Si puede las dos. A mí, y de nuevo citaré la pizarra, precisamente Europa, ¿no? En Europa quizás es donde tiene más sentido ahora mismo estar más indexado al Eurostoxx 50. Lo estamos viendo el buen comportamiento de compañías francesas, alemanas, por supuesto españolas, las grandes compañías y por supuesto italianas, ¿no? Y puede, por distintos factores, seguir haciéndolo bien, con lo cual tener Europa en cartera y a través de un producto, pues en gestión activa o un producto indexado, muy probablemente tenga todo su sentido. En el caso del SP500, si es una inversión más a largo plazo, sí, pero estamos viendo cómo, esto es curioso, ¿no? Esto es curioso porque cuando venía para acá os estaba escuchando con el tema de los resultados, un analista con el tema de los resultados empresariales en Estados Unidos, ¿no? Esto es como el alumno que te saca siempre 10 y de repente saca un 8,5 o un 9, ¿no? Y dice, vaya, ya está pinchando, ¿no? Dice, ya está pinchando y ahora le vamos a castigar. Vamos a ver, que está haciéndolo bien. Es decir, que si el negocio de la nube, en lugar de crecer un 33 o 34%, ha crecido solo un 30 o 31, pero ha crecido un solo, entre comillas, pues bueno, pues a lo mejor no es de 10, es de 9. Bueno, pues le castigamos y que corrija en bolsa un X%, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo en las famosas 7 magníficas. Se está ampliando, no solo ahora, sino desde hace tiempo, el universo de compañías, se están sumando otras empresas en el buen comportamiento. ¿Qué pasa? Que fondos de bolsa estadounidense de gestión activa en este año, en este arranque del 2025, lo que llevamos de año, están superando la evolución del SP500. La duda es, ¿va a persistir o no? Pues probablemente sí, que pueda persistir, y ahí tiene más sentido, al menos en el corto plazo, de forma táctica, quizás en lugar de estar indexado, utilizar un producto más amplio, es decir, quizás un fondo de gestión activa a la hora de invertir en bolsa norteamericana, lo que le podría decir al oyente, ¿no? Y en cambio, ya digo, la bolsa de la zona euro, a lo mejor tener un producto más indexado, en este caso el Eurostoxx 50. Pero las dos ideas, insisto, me gustan porque hoy por hoy, por distintos factores, tanto la bolsa norteamericana como la bolsa de la zona euro, yo creo que siguen mirando en rumbo norte a pesar de la volatilidad, y de hecho yo seguiría aprovechando la volatilidad para construir cartera. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero ya te pongo deberes. Nos cuentan, el señor Luna hace unos años recomendaba el fondo R4 Renta 4 Penta. Me gustaría saber si ese fondo podría ser una alternativa interesante en este contexto de mercado. Y la siguiente, soy un inversor dinámico a largo plazo en una cartera diversificada de renta variable. Tengo el fondo Amundi MSCI Gold. Un poco parado este año. No sé si seguir o cambiarlo por uno de renta variable europea global.
Las respuestas, nada, después de unos minutitos de publicidad. El consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, al que le había puesto deberes antes de esa publicidad, porque nos preguntaba un oyente sobre el Renta 4 Penta, que le gustaría saber si ese fondo podría ser una alternativa interesante en este contexto de mercado, y luego nos vamos con el ay, espera, que lo tenía yo aquí Amundi, apuntado, dijiste, el Amundi MSCI World, exacto. Venga, empezamos con Renta 4 Penta. Venga. Muchas veces cuando le contesto es que a ustedes trato un poco que también sea una labor un poco ya no solo de información, sino también de formación, ¿no? Y a veces me extiendo un poco, lo lamento por todas las llamadas que hay, que ojalá entraran todas, ¿no? Y me da mucha pena. Pero a lo mejor alguna de estas respuestas pues puede cubrir todas las consultas que llegan. Digo esto porque, vamos a ver, yo para un inversor conservador o para la parte conservadora de un inversor de otro perfil de riesgo, quizás en este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio, yo creo que hay 3 tipos de fondos de inversión que no deberían de faltar siempre y cuando el patrimonio pudiera, bueno, pues así lo aconseje, ¿no? En esa diversificación. Uno es cierta liquidez, materializada a través de monetarios euro buenos, bonitos y sobre todo baratos, pero buenos y bonitos, ¿de acuerdo? No que solo sea barato per se, sino que sean buenos y bonitos. Es decir, una parte de liquidez que esté con una buena remuneración, están consiguiendo algunos de ellos retornos que no lo da un depósito bancario, que no lo da una letra del Tesoro, con lo cual es una alternativa interesante desde el punto de vista financiero fiscal. 2. Deuda corporativa europea de corto o medio plazo, donde se aúne tanto emisiones investment grade con algo de high yield, insisto, de Europa. En menor medida, pero el rating medio de la cartera que sea grado de inversión. Y en tercer lugar, fondos con una vocación de retorno absoluto. Fondos con una vocación de retorno absoluto, consistentes, bien gestionados, con buen control de riesgo, y algunos de ellos no solo con autores especiales, sino además respaldados por un buen equipo. Penta, de Renta 4, cumple, porque está dentro del grupo de los fondos de convocación de retorno absoluto, cumple el objetivo de control de riesgo, tener buen equipo gestor, apoyado por buen equipo de análisis. ¿Lo cumple? Sí, desde mi punto de vista sí. Posiblemente hace años hablaría de ello, seguro, de Juan como responsable del producto, etcétera, ¿no? Como asesor del fondo, ¿no? A mí me sigue gustando. En el actual escenario, con el objetivo siempre, en esa parte conservadora, de darme estabilidad a la cartera, darme rentabilidad superior, insisto, a tener el dinero aparcado en un colchón o en una cuenta corriente o en un depósito bancario, y superar, por supuesto, la inflación, no solo de la eurozona, sino también en España. Con lo cual, ¿cumple ese guión? Sí, a mí sí me gusta. Es verdad que hay otros fondos con una vocación de retorno absoluto que en estos instantes le veo con mayor posibilidad de rentabilidad frente a este fondo de inversión, básicamente por las características no tanto de la gestión, sino por el tipo de activo en el cual suelen invertir, ¿de acuerdo? Pero en una cartera diversificada, pues un producto de autor, diversificada con un par de ellos o 3 fondos con vocación de retorno absoluto, siempre insisto que el patrimonio me lo permita, ¿por qué no? Sí que podría estar en cartera. Y luego, el MSCI World, de nuevo, un fondo indexado. ¿Qué le pasa? No está haciéndolo mal, pero que se queda por detrás de que a lo mejor frente a otros fondos de renta variable internacional. Claro, porque vamos a ver, ¿cuánto pesa la economía norteamericana a nivel mundial y cuánto pesa la bolsa norteamericana a nivel mundial? Pesa mucho más por capitalización bursátil la bolsa norteamericana que la economía norteamericana a nivel mundial, y obviamente en este índice en el cual invierte este fondo indexado de la gestora Amundi. Claro, las compañías que más capitalizan dentro de este índice pues están teniendo un comportamiento relativo en este arranque del 2025 que se quedan algo por detrás respecto a otras compañías de renta variable mundial y que están quizás más presentes en fondos de gestión activa. Si yo comparo este fondo en este año con, por ejemplo, con un producto que a nosotros nos encanta, que se gestiona en España, que es el Nartex Equity Fund, un producto Quality Growth, pues hoy por hoy el fondo de Nartex lo hace un poco mejor que el fondo de Amundi. Evidentemente no tendrá la misma presencia en Nvidia que puede tener este fondo, tendrá más presencia, por ejemplo, en Schneider, que a lo mejor en el fondo de Amundi no hay tanta presencia. Es decir, la gestión activa en determinadas zonas del mundo, insisto, va a ser muy importante.
¿Puede ser una solución estar en Europa? Puede ser una solución si no tenemos Europa. Insisto, yo tendría renta variable de la zona euro. Pero dentro de la renta variable mundial utilizaría también fondos de gestión activa. Yo creo que es el mensaje que me gustaría que quedara en el consultorio de hoy. Vamos a dar enseguida paso a un audio de voz que han utilizado nuestro número de WhatsApp, 609 22 47 16, pero una información que me está pasando mi compañero, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decías, José María, que todo gira en torno al señor Trump, sí, pues bueno, claro, sí. lo último que ha decidido es ordenar el cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que es la encargada de vigilar a Wall Street y de proteger a los consumidores. Pues, Echa el cierre. Tendré que leer esa noticia y, evidentemente, valorar las repercusiones que tiene, ¿no? Y los motivos por los que ha llevado a precisamente ese cierre de la protección del inversor, ¿no? No puedo hacer ninguna valoración ahora mismo, sobre todo porque acaba de salir ahora mismo la noticia, ¿no? Acaba de salir. Pero bueno, ya lo he dicho, es un personaje y hay que tener en cuenta por lo que es, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a dar paso a ese audio a ver qué es lo que nos piden los oyentes. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta al señor Luna. Es normal, por lo que le he entendido, las variaciones que está habiendo tan importantes en el Nasdaq. Es decir, no le damos importancia, entendiendo que es la apuesta, una de las apuestas para el 2025, ¿verdad? Y siguiendo en esta línea, le quería preguntar por un fondo, que nos recomiende un fondo de tecnología, pero que la base o las principales posiciones no sean las 5 o las 7 grandes, que tenga otras opciones en la cartera que le gusten a él para este 2025. 1.000.000 de gracias desde Madrid. Pues muchísimas gracias a ustedes siempre por escucharnos y por también pues dejarnos sus consultas, sus dudas, para que José María pues intente darles respuesta. A ver. Muchas gracias. ¿Es normal la volatilidad del Nasdaq? Sí, es normal. Es normal lo que estamos viviendo. Otra cosa es que esté justificado o no, ¿de acuerdo? Pero es normal. Estamos hablando de un índice en el cual hay muchas compañías de tecnología, de biotecnología, las cuales muchas de ellas, que además capitalizan de forma bastante importante dentro del índice, es decir, que pesan lo que pesan, pues han tenido un movimiento bastante amplio a lo largo de lo que llevamos en las últimas semanas, ¿no? Otra cosa es que sea justificado o no justificado. Ahora intento dar mi opinión al respecto, ¿no? Pero hay que pensar que es un índice que representa un conjunto de compañías y que muchas de las cuales ahora mismo están cotizando con unos PERes ahora mismo bastante exigentes. No es normal que la volatilidad esté baja, persistentemente baja y además artificialmente baja. Y entonces, cuando hay cualquier tipo de circunstancia, ya sea porque el balance de la Reserva Federal se reduzca, ya sea porque ahí es muy sensible el Nasdaq, los tipos de interés, sobre todo del medio-largo plazo, sobre todo el 10 años, se acerca al 5%, pues evidentemente creo que las empresas que huelen un poco a growth pues sufren más que aquellas otras compañías de carácter más defensivo, que por cierto le vendría muy bien seguramente al fondo de Nordea que nos comentaba anteriormente un oyente, con lo cual es normal, sí, atendiéndonos a lo que es el Nasdaq, ¿de acuerdo? A lo que es el Nasdaq, que es un es un índice que está integrado por compañías orientadas a crecimiento, ¿de acuerdo? Luego, ¿alguno de los movimientos está justificado? Yo creo que es dentro de ese arte de la confusión, ¿de acuerdo? A ver, que DeepSeek aparezca como noticia y que se lleve por delante a todo el sector tecnológico, de verdad yo no lo entiendo. Y lo comenté aquí cuando ocurrió, es decir, pero vamos a ver, si realmente yo como usuario de inteligencia artificial, que lo soy, a mí las licencias para utilizar las distintas herramientas que hay, muy conocidas, otras a lo mejor menos conocidas, me lo abaratan como usuario o como empresa, bienvenido sea. Yo no te digo yo a un Meta u otras compañías, es decir,
es que yo creo que no hemos hecho una lectura, o el mercado en aquel día no se hizo una lectura correcta desde mi punto de vista y le pegó a todo. Oiga, que Nvidia a lo mejor puede llegar a sufrir y más con las valoraciones tan ajustadas que tiene, pues probablemente. OpenAI u otras compañías que tienen que entrar en competencia con DeepSeek, suponiendo que todo lo que ha dicho DeepSeek es real y es así, totalmente verdadero, pero es que vamos a tener que acostumbrarnos a no solo DeepSeek, sino a muchos otros DeepSeek, ¿de acuerdo? Un ejemplo, o tres. A ver, ¿seguimos haciendo fotografías? Sí, ¿no? Pero Kodak ya no es el Kodak de aquel que conocimos, ¿verdad? Pero No. sigue habiendo fotografías, ¿no? BlackBerry, ¿de acuerdo? Nokia. Seguimos comunicándonos con los smartphones, es decir, claro que hay revoluciones dentro de la tecnología, dentro de tantos cambios y campos. Hay perdedores, pero también hay ganadores. Entonces, y hay ganadores claramente dentro del índice Nasdaq y por eso se ha ido recuperando poco a poco. Con lo cual yo creo que es importante lo que decía antes. Cuidado con los ruidos, cuidado con la confusión, la volatilidad puede generar oportunidades, a lo mejor más allá de los que son, no digo los 7 magníficos, sino de determinadas compañías. Con lo cual, es lógico, sí, es lógico. Y luego termino. Fondos que me gustan. A mí me sigue atrayendo en estos instantes fondos que inviertan en la temática fintech. Me gusta la digitalización dentro del sector financiero, con los distintos factores que hay dentro positivos. Me gusta todo lo que está en el tema de la ciberseguridad. Cuanto más utilizamos la inteligencia artificial, y más se va a utilizar, pues estamos en un estadio incipiente, más riesgos hay dentro del mundo de la digitalización y, por supuesto, más cosas hay para hacer dentro de la ciberseguridad y hay grandes campeones en ese sentido a la hora de invertir en ciberseguridad. Y luego algún fondo que se sale fuera, siendo tecnológico, pero unconstrained, es decir, que sale un poco de lo que es los benchmark o el índice Nasdaq 100 o el Nasdaq Composite, pues puede ser quizás uno de ellos, uno de los que hay, no hay muchos, pero algunos de los que los hemos citado aquí varias veces, incluso lo hemos tenido como fondo pizarra, es el Fidelity Global Technology. Yo lo tendría presente. Es verdad que tiene empresas de mediana compañía, me gustan mucho las empresas de software que tienen cartera, dudas en torno a la posición en China que tiene el fondo. Si lo comparo con algunos fondos que están más replicando al Nasdaq, en el ejercicio incluso se queda por detrás, pero muestra una enorme consistencia. Suma cuando tiene que sumar, cuando corrige menos, es menos volátil. Pues nos queda ya menos de 8 minutos para poner punto final a este consultorio, así que nos toca ir ahora inmediatamente a la pizarra. La pizarra. ¿Qué nos has traído? Pues os he traído dos ideas. Una precisamente renta variable de la zona euro. Podría perfectamente servir alguna de las ideas que hemos ido dando en el programa, ¿no? Pero un producto, por citar uno de tantos que a nosotros nos gusta, es un fondo de la gestora JP Morgan, es el fondo, el Euroland Dynamic Fund. Es un producto que mantiene una correlación alta con respecto al MSCI EMU, compañías que integran ese índice de zona euro, empresas de elevada capitalización, con bastante también correlación con el Eurostoxx 50, Francia, Alemania, España, Italia, y sector financiero, sector industrial e incluso sector tecnológico / telecomunicaciones, compañías que con toda la irrupción, en este caso, de DeepSeek y las que saldrán, sinceramente, salen ganadoras. Con lo cual, bueno, como idea a la hora de invertir en la renta variable de la zona euro, válido, por supuesto, indexados, pero una idea puede ser este fondo de la gestora JP Morgan. Y luego, un mixto que será como un 3 o 4 en 1, ¿de acuerdo? Yo tengo menos patrimonio, quiero tener algunas posiciones que las vean ganadoras. Bueno, oro, me sigue gustando. ¿Ha subido mucho? El oro me sigue pareciendo un activo muy interesante en el actual coyuntura por distintos factores, incluyendo estas noticias sorpresas que nos dices en torno a Trump, ¿no? A la vez, renta variable japonesa. Atento al yen, porque si de nuevo volviera a haber ruido por el tema del yen, el yen puede servir como cierta cobertura ante un posible capítulo de cierta volatilidad. Me sigue gustando la parte de renta variable norteamericana y europea. Esa es la parte de bolsa que tiene este fondo. Tiene renta fija, deuda pública y deuda corporativa, liquidez. Con lo cual, oro, deuda bien gestionada, liquidez y bolsa en Estados Unidos, Europa y Japón. ¿Dónde lo podemos encontrar? En un fondo de Van Luxemburg, que es el Global 50. Con lo cual, primera idea, zona euro,
en la pizarra. Segunda idea, un 4 en 1, por así decirlo, a través de un mixto de esas características, que tenga oro, que tenga bolsa, creo que bien diversificada, deuda y sobre todo liquidez, que yo creo que le dará pues esa estabilidad a este producto. Insisto, no es recomendación, son ideas para que ustedes las valoren y a poder ser que se asesoren adecuadamente. Pues fíjate, nos queda todavía un poquito más de tiempo. Nos pregunta un oyente si podrías hacer una valoración del fondo de WS Smart Industrial Technologies. Ya que estamos hablando de tecnología, venga, para poner punto final. Tecnologías inteligentes. Venga. Vamos a ver, sí, evidentemente está muy correlacionado con todo el tema, fundamentalmente dentro de la inteligencia artificial. Hay varios fondos interesantes, uno de ellos es el Deutsche Bank, Next Generation Technology de BlackRock, y hay otros que apuestan no solo por las grandes compañías tecnológicas, sino también algunas empresas de tamaño mediano, evidentemente con una beta muy alta, suben, pero también tienen movimientos correctivos importantes. Y yo creo que como temática, como sector, mirando a largo plazo, a mí de verdad me gusta. Es que la tecnología está muy presente en todos los campos, en la comunicación, en la agricultura, en las finanzas, en la medicina, en la educación, en tantos y tantos otros. Nos tenemos que acostumbrar a la volatilidad y a que a lo mejor hasta unos son ganadores y otros están ahora mismo que no han nacido y están en un garaje como un grupo de rock y luego saldrán a la palestra. Pero eso es una dinámica que es tan vieja como el ser humano. Y es un producto que, si asumimos el riesgo que tiene, es decir, la volatilidad que tiene, sin duda alguna es un producto que bien, no para tener una posición muy fuerte, pero sí para tener un carácter, un fondo diversificador dentro de lo que serían los productos más orientados a crecimiento. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias. Pues gracias a vosotros. Siempre. Un placer. Que tengáis buena semana. Sí, a ver lo que nos depara la semana, porque ya empieza calentita, ya nos llevamos semanas calentitas con ese anuncio del cierre y la suspensión de todas las actividades de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos. Es la misma oficina que se encarga de vigilar a Wall Street y de proteger a los consumidores. De momento, en los mercados no está afectando demasiado esa decisión, porque seguimos viendo cómo siguen los números verdes en el parque norteamericano. Dow Jones Industriales un 0,21% arriba, 44.394 puntos. S&P 500 un 0,64% arriba, 6.064 puntos. Y el sector tecnológico, ese que tanto le gusta a José María, liderando las subidas en Wall Street. Tenemos al Nasdaq 100 un 1,28%, es lo que está ganando ahora mismo, 21.765 puntos. Índice VIX de volatilidad bajando un 4,47%, está por debajo de los 16. La onza de oro, que sigue brillando, no le tapa nada, ni siquiera Donald Trump consigue tapar al oro, que sigue brillando, $2.932 la onza. La rentabilidad del Treasury americano, del bono estadounidense a 10 años, en el 4,48%. Y hoy Europa ha despedido la sesión con avances. Vamos a ver mañana cómo despertamos y sobre todo también cómo cierra hoy la principal bolsa del mundo, porque al margen de aranceles también hay muchas más noticias.